Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale, hoy es 14 de mayo del 2020, hoy es cumpleaños de mi nieto, Miguel González Hernández, a quien le mandamos un beso desde acá. Y saludamos a su papá, Miguel ¿Cómo estás, González. Tere? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy Y bien, Hola Miguel, bienvenido. saludo muchas como todos los gracias. días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Bien? A ver, Qué va. bueno. Ahora con Orquídea Blanca. Sí, es que ya me sentí Lolita Yala. Sí. Ya, entonces ya puse mi flor. No, pues son aquí mi equipo de producción que aquí está. Órale, Jaime, vamos. Bueno, yo quisiera hablar de 5 temas hoy. Son muchos temas, pero creo que no hay pierde. El de la amenaza contra el Reforma, en primer lugar. La militarización que dice Andrés Manuel que ahí va, de todas maneras, que háganle como quieran. Los señalamientos del Coneval que le preguntó una periodista que no dio su nombre, pero fue una buena pregunta. También esa periodista le preguntó sobre la lista de los municipios de La Esperanza, ese cursi nombre morenista que le pusieron, y el convenio con la AMIS, que fue pues notificar de alguna forma Sofía Belmar, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Seguros, ¿sí? En Sí. fin, el Reforma, a ver, sobre la amenaza contra el Reforma. Ayer circuló la nota de que un supuesto cártel de Sinaloa había amenazado con volar el edificio de Reforma debido a una nota que subió. La nota que subió, no sé si la vieron, seguramente sí, es una nota que combina las declaraciones del presidente, las desafortunadas declaraciones que a lo largo de la pandemia ha hecho, con el número de contagios y el número de muertes. Sí, Es yo la decir, vi. aquello de que, pues no, miren, abrácense, no pasa nada, cuando ya había contagios y muertes, y en otros países ya se habían, en el equivalente en tiempo, ya se habían precavido. Bueno, esto lo subió Reforma y pues recibió amenazas de que le van a volar si no le bajan, según esto, la campaña contra López Obrador. ¿Qué dijo el presidente? Bueno, el presidente dijo pues, que él está en contra de la violencia y que condena cualquier amenaza. Pues yo también estoy en contra de la violencia y también condeno cualquier amenaza. La única diferencia es que él es presidente del país y yo soy un ciudadano. Y me parece que su respuesta fue, por decirlo menos, pues muy pequeña, muy corta, muy, no sé, miserable, podría ser el adjetivo, porque cuando un medio de comunicación recibe una amenaza de esas, pues no sé, Miguel, que es abogado, pero yo esperaría como ciudadano que el presidente anunciara pues, que va a pedirle al fiscal que investigue el asunto, que rastreen la llamada y que pues se llegue hasta las últimas consecuencias en esto y que va a mandar por lo menos un equipo de protección al Reforma. Pero nada de eso ocurrió. Como son sus adversarios, pues el presidente, como dicen por ahí, acabo de leer un Twitter, el ganso se hizo pato. Les dejo este primer tema. Miguel. No, bueno, pues el asunto a mí me parece de lo más grave por varias razones. Primero, porque si es cierto que detrás de la llamada está el cartel de Sinaloa, bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué clase de alianzas o de preferencias tiene el cártel para estar manifestándose de esta manera contra el Reforma y amenazándola? Segundo, si no fue el cártel, sino fue digamos, un alguien que se atrevió a hacerlo, pues también me parece muy grave. Y me parece muy grave porque el presidente ha puesto las cosas en un tono que permite eso, y permite o permitiría que alguien con ganas de generar la idea de que hay una amenaza contra el Reforma por sus críticas contra Andrés Manuel, entonces también dice eso.
Y es que el lenguaje y la actitud política del presidente genera todas estas variables posibles. Entonces, eso es lo que más grave me parece. En segundo lugar, lo que me parece muy grave es que, en efecto, el presidente no haya reaccionado, pues como cualquier jefe de Estado, en términos de decir, pues, ok, o sea, esto no se puede hacer así, hay que pedirle al fiscal que se involucre, hay que pedirle al CISEN que tome, cartas en el Ya no asunto. existe, ya no existe. Bueno, lo que exista de inteligencia en la Policía Federal o en donde sea, debería involucrarse, pero no lo hace. Digo, no puso cara de que le dio gusto, pero pues en el fondo, por fin su aversión contra el Reforma, pues encontró eco en alguien, verdadero, falso, que se atrevió, lo que quieras, y sí me parece muy grave que no haya ninguna reacción al respecto, sencillamente. Bueno, pues miren, yo cuando vi la información que me mandó Jaime, pues les quiero decir que me quedé realmente muy preocupada, me quedé consternada, porque yo esperaría, quizá eso fue lo que más me asustó, pues una reacción como en bloque de no solamente del presidente, más allá de porque hasta le echó, no sé si ustedes lo leyeron así, pero después de decir que sí, que qué mal, que luego dijo, bueno, pero el Reforma, siempre con sus, no me acuerdo exacto de la frase, pero pues yo no sé si le dio gusto o no, pero no hubo una reacción, como decían tanto Jaime como Miguel, pues enérgica con relación a esto, lo que se espera de un presidente. Y tampoco vi, o a lo mejor yo me equivoco, eco en muchos medios de comunicación, como que yo esperaría que todos los que trabajamos en esto, pues nos hubiéramos asombrado de la reacción del presidente y de la amenaza en sí, y pues hubiéramos puesto el grito en el cielo, porque realmente es para poner el grito en el cielo. Ya no solamente somos uno de los países, sino es que el país en donde hay más asesinatos de periodistas, sino que ahora pues ya hay amenaza de volar una empresa entera. Esto me parece, no sé, gravísimo. Y yo esperaría también, pues, que hubiera una investigación. Yo les voy a contar una pequeña anécdota que a mí me pasó hace algunos años, no en esta administración, en otra, en donde también me llegó una llamada que dizque de la familia michoacana, amenazándome. Entonces, pues yo fui a la entonces PGR y pues dije, oigan, me pasó esto, entró a mi teléfono, ¿qué hacemos? Me dijeron, no, tranquila, vamos a hacer una investigación, a ver, préstame tu celular, vamos a ver de dónde salió la llamada. En fin, se ocuparon y se preocuparon. Y creo que en la noche de ese mismo día o al día siguiente, pues me dijeron, esta llamada salió de Santa Marta, Catitla, me dijeron exactamente de dónde, y es una llamada en fin, investigaron y me dieron una explicación. Ahora, imagínate una cosa donde hablan de volar a un medio de comunicación. Sí, yo esperaría una reacción más solidaria por parte de todos los medios de comunicación y más, digamos, responsable por parte del presidente de nuestro país. Jaime. Sí, nada más anotar como dato seguramente coincidente y curioso que el cártel de Sinaloa es al que pertenece el liberado Ovidio Guzmán y la mamá del creador del cártel, uno de los creadores del cártel, Chapo Guzmán, pues fue saludada por el presidente. Seguramente son hechos coincidentes que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Nomás lo anoto. Y para los que dicen, miren, a mí el Reforma pues no es de mis periódicos favoritos, realmente no tengo un periódico favorito porque pues hay algunos que no me gustan, otros me gustan menos, etcétera.
Pero yo le reconozco al Reforma que durante todo el sexenio de Peña Nieto, pues fue un periódico que trajo de cabeza a Peña Nieto, o sea le publicaba, indagaba, le señalaba, y seguramente Peña Nieto, si hubiera tenido la falta pues, ¿qué será?, de control emocional como la que tiene el presidente, pues seguramente hubiera opinado lo mismo del Reforma, ¿no? O sea, que es un periódico que es adversario y que es antagonista. Es interesante, ¿no?, que dos presidentes seguidos opinen lo mismo del mismo periódico, que seguramente Peña Nieto opinaba eso. Sobre la militarización, Pero dijo el no lo presidente, decía. no lo decía porque tenía más control emocional, ¿sí? Sí, cuando no tienes control emocional, cuando no tienes la madurez necesaria, pues dices cosas como las que, y cuentas anécdotas de viejito, y la vuelves a contar, y otra vez la vuelves a contar, etcétera. Como esos tíos viejos de la familia: oye, hijo, ya te conté, sí, ya me contaste, tío, 10,000 veces, pero pues vuélvemelo a contar si quieres. En fin, sobre la militarización, el presidente dice pues que falta información, que este decreto está basado en la ley constitucional que crea la Guardia Nacional. ¿Sí? Yo nada más quiero señalar, y aquí Miguel seguramente lo va a ahondar, quiero señalar una cosa: si es cierto que está amparado en esa ley, ¿para qué hacer un decreto? O sea, el decreto se hace cuando tienes algún problema en otro sentido, o cuando es urgente, pero yo lo que recuerdo, no lo he revisado, pero lo que recuerdo de aquella ley es que lo que señalaba es que la participación del Ejército y la Marina iba a ser mientras se consolidaba la Guardia Nacional, ¿sí? Y este decreto tiene un sentido diferente, o sea, ya le da entrada por completo, y además el presidente dijo pues, que él no cree en una cabeza civil de la Guardia Nacional. Y es claramente que la Guardia Nacional está subordinada. Solamente quiero decir que dice Alejandro Ope, y yo creo que él seguramente tiene los datos, que el 80% del personal de la Guardia Nacional realmente son soldados y marinos con permiso. Entonces, en realidad, y buena parte de los que quedan pues son remanentes de la Policía Federal que existía, ¿sí? Entonces, realmente hay pocos nuevos elementos de la Guardia Nacional. Ahora, pues esto se puede llamar lo que quieran, puedes adornarlo lo que quieran, pero cuando el ejército empieza a hacer bancos, cuando empieza a transportar gasolina, a hacer aeropuertos, hacer labores de seguridad, perdón, pero me parece que está militarizándose no solamente la seguridad, sino la vida política y social de este país. Y si esto, aquellos que se desgarraban las vestiduras y con los que yo estaba de acuerdo hace unos años, ¿sí?, por la ley de seguridad interior que trató de pasar Peña Nieto, y ahora están callados. O sea, vivimos en una militarización acelerada, ¿sí?, para decirlo claramente. Y el presidente dice que no, que lo que pasa es que no entendemos y que todo lo exageramos. Fíjate que se salió del aire Miguel González Compeán. Yo creo que en un momentito volverá con nosotros. Le estoy poniendo aquí un mensaje, pero yo tengo mucho que decir. No sé si vieron, yo lo subí incluso a mis redes, un video en donde se ve como un cártel, soy mala para los cárteles, no me sé bien los nombres, pero un cártel estaba repartiendo despensas ante el júbilo y aplauso del pueblo bueno y sabio. Yo subí el video, que es verdaderamente atroz, y cómo se ve que llegan unos señores con ametralladoras, con AK-47, tampoco le entiendo mucho a las armas, pero se ve cómo llegan a una comunidad y están todos aplaudiendo y muy contentos de que llegaron estos, no sé qué llamarles, sicarios o no sé cuál sería el término, a entregarles despensas que vienen. Mensajeros. Mensajeros. Lo que pasa es que estaban armados, pero eran mensajeros. Unos
mensajeros bien amables que estaban entregando despensas con la cara del susodicho. Dicen ahí en el video. Es el Mencho y es el cártel de Jalisco Nueva Generación. Mencho, exacto, exacto. Es que soy mala, o yo creo que no me los quiero aprender porque me choca todo eso. Pero bueno, comento esto porque estamos en tierra de nadie. O sea, sí, el presidente les ha entregado, como tú decías, Jaime, bueno, pues la construcción de del aeropuerto, el manejo de las pipas, dizque el control del huachicoleo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo hace el ejército. También el plan de N3, ¿qué tal? Hoy dijo que de las 10 subsecretarías que van a desaparecer, que tampoco entendemos para qué, pero que va a desaparecer, no entendemos porque le va a seguir pagando a la gente, pero van a desaparecer. Es como el avión, aparece, no desaparece. Como decía Jaime un día, tatatiu, como ¿cómo se llama? El mago. Beto el Boticario. Beto el Boticario. Bueno, hoy estoy peor que nunca. Bueno, pues lo que les quiero decir es que de veras es asombroso que vivamos con un país militarizado en un estado, pues yo lo calificaría de excepción, en donde no hay ley, no hay orden, en donde todo mundo hace lo que le da la gana, en donde los narcos se enseñorean en muchos municipios de nuestro país y no entiendo hacia dónde quiere llegar el presidente. Desde luego, lo que decía yo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina es que no va a desaparecer ninguna subsecretaría de ellos, ni tampoco se va a afectar el presupuesto. Recuerden que la única secretaría que tuvo un aumento muy importante en el presupuesto actual fue la Secretaría de la Defensa. O sea, dinero para ellos hay. Dinero para fondear el sistema de salud de nuestro país, no. Pero dinero para todo lo que tiene que ver con el apoyo a lo militar, desde luego que hay todo el dinero. Ya estoy aquí, perdónenme que estoy medio distraída, pero es que estoy también uniendo a Miguel González Compeán, que ya está uniéndose, pero que no acaba de unirse. Pero si quieres, le seguimos, Jaime, y ahorita que... Claro que sí. Mira, sobre la militarización, yo te diría que la militarización no empezó este sexenio, hay que decirlo con toda claridad. La verdad es que se empezó con el presidente Calderón, o sea, Claro. aquel diciembre de 2006, en el que anuncia que el ejército iba a llenar los espacios que tenía el crimen organizado en Michoacán. De ahí se arranca. Tampoco el no afectar las finanzas o los presupuestos de las Fuerzas Armadas es nuevo. Eso lo hizo Calderón y después lo hizo Peña. Es decir, Peña no cambió ese escenario, o sea, la presencia de los militares en la seguridad no es un invento de López Obrador, es un invento de Calderón, seguido por Peña Nieto y ahora por López Obrador. Así están las cosas. Ahora, lo que dicen los expertos es que si quitas al ejército y a la marina de la lucha contra el crimen organizado, pues México pierde su último bastión, dando por hecho que las policías no están capacitadas, están infiltradas, son corruptas, etcétera. Todo parece indicar que así es, pero si tú ves más de 12 años de presencia militar en el terreno de seguridad, pues hay que reconocer que han sido derrotadas las Fuerzas Armadas, porque la violencia pues fue increciendo, bajó un poco a finales del sexenio de Calderón y al principio de Peña, pero luego a Peña se le volvió a subir y con este sexenio la violencia está hacia arriba. Se suponía, y era la receta de Calderón, que se iban a utilizar las Fuerzas Armadas hasta que se tuviera la capacitación de las policías, tanto federales como estatales como municipales. Eso fue un fracaso a pesar de la cantidad de presupuesto
los municipios y los estados desviaron los recursos para la capacitación policíaca. No puedes esperar que haya buenos policías cuando, por ejemplo, ganan, no sé, 2,000 pesos a la quincena. O sea, arriesgar la vida contra personas mejor armadas, pues no. Por 2,000 pesos a la quincena, pues no. O sea, no es como otro trabajo. Este es un trabajo en donde te juegas la vida. Y la capacitación deja mucho que desear. Entonces, la verdad es que lo que está haciendo López Obrador es lo mismo que está haciendo. ¿Qué es lo que me parece grave? Lo que me parece grave es que López Obrador, desde el 2006, dijo que si él llegaba a la presidencia iba a sacar al ejército y a la marina de la lucha, que no estaban capacitados, que se habían elevado el número de violaciones a los derechos humanos y que en cuanto él llegara iban a regresar a los cuarteles. Llegó a decir el ahora presidente que en el primer minuto que él llegara, el país iba a atender a la pacificación. En esas declaraciones estrambóticas que hace. Lo cierto es que pues vamos a tener por lo menos 5 años, pero no solamente como los tenía Calderón y Peña Nieto, sino con una presencia militar todavía más intensa. El presidente se cobija en un hecho. Dice el presidente, pues no hay denuncias de violación a los derechos humanos. Pues no. Ustedes ven a la cabeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aceptando denuncias, pues digo, es un mal chiste del presidente, ¿sí? Digo, no ha emitido una sola sentencia, a pesar de que ha habido muchas quejas sobre el comportamiento del Ejército y la Marina. Yo terminaría esta parte de militarización así. A ver, Miguel, te saliste y te tocaba pues comentar lo que comenzó a decir Jaime, luego yo comenté de, bueno, pues a lo que se refirió el día de hoy el presidente en cuanto al decreto y a la pues mayor presencia de los militares en México. A ver, vamos a poner la cosa en contexto porque sí hace falta. O sea, desde que Calderón sacó el ejército para hacer labores de coadyuvancia a la seguridad pública, el ejército pidió una justificación jurídica para hacer eso, porque no la tiene. Se intentó modificar el artículo 29 constitucional que establece, digamos, cosas de excepción o circunstancias de excepción para poder hacer actuar al ejército ahí. Esa idea fracasó y fracasó hasta esta última vez que una diputada de Morena intentó que se diera la declaración de circunstancia de emergencia nacional o de estado de excepción, con solo la aprobación de la mayoría de las mesas directivas de las cámaras de diputados y de senadores. Entonces, pues eso ya lo hizo pedazos. Jaime ha dicho que en efecto llevamos mucho tiempo usando al ejército, ocupando espacios para lograr lo de la seguridad. Y el ejército desde entonces ha estado neceando con la idea de que sí, con mucho gusto, pero yo necesito un respaldo jurídico que me permita, porque quién sabe si cambien las cosas y un día yo tenga que justificar legalmente por qué me metí en esto. Muy bien. La realidad es que el decreto dice 3 cosas muy, muy lamentables. La primera de ellas es que está montado en un artículo transitorio que dice exactamente lo contrario de lo que dice el decreto. O sea, el quinto transitorio de la ley que crea la Guardia Nacional dice que mientras la Guardia Nacional logra su preparación, entonces el ejército le ayudará a mantener la paz pública, digamos, o a resolver los problemas de seguridad mientras esto se resuelve. Y pone como fecha 5 años después de la publicación de la ley. Por eso el decreto acaba en marzo de 2024, porque es cuando se cumplen los 5 años que dijo el artículo transitorio respecto de la presencia del ejército mientras la Guardia Nacional operaba. Entonces, primera cosa que dice el decreto es, va a operar el ejército en situaciones extraordinarias. Nadie sabe qué quiere decir extraordinario.
durante los próximos 5 años con base en lo que dice el artículo quinto transitorio de la ley que crea la Guardia Nacional. Nada más que ese artículo dice exactamente lo contrario. O sea, lo que dice es que el ejército se va a ir yendo, no que va a estar actuando en forma extraordinaria. Y la tercera cosa que factualmente dice el decreto es una cosa pues muy triste. Ya fracasó la Guardia Nacional. Sí, claro. Ya fracasó porque ni están construyendo los elementos necesarios. Durazo ya se deslindó frente a todos los editorialistas del Universal diciendo que él era nada más normativo, que la operación toda estaba en el ejército. Y ya fracasó porque en efecto, y por eso se le había pedido un mando civil, pues en realidad quien mandan allá adentro son los militares, hombre. Entonces, pues obviamente la nómina es de Sedena. Los mandos son de la Secretaría de la Defensa y las disposiciones también. Pues obviamente ya fracasó todo el proyecto de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, hombre. Sí, eso es lo que el decreto reconoce, ese es en el fondo lo que el decreto reconoce. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Llevamos fracasados en este tema, pues, muchos años, como ustedes decían. Nada más que ahora, con el agravante de que los índices de violencia en el país han crecido de una manera muy significativa y no se ha buscado ni logrado diseñar una estrategia. Lo que va a pasar es lo que está pasando, que hay zonas enteras del país que están en manos del narco y que no se actúa contra ellos. ¿Por qué? Por la política de abrazos, no balazos, que como decía Jaime hace un rato, sí es una coincidencia, ¿verdad? Que pues el señor Ovidio no lo hayan podido detener. Es otra coincidencia que él salude con tanto afecto a la mamá del Chapo. Es otra coincidencia que el grupo de los Menchos llegue y reparta despensas con la cara del señor Mencho. Bueno, todo eso pasa ya con el ejército desde hace 5 años tratando de controlar este problema. O sea, no vamos a resolver el problema por ese camino, porque es más de lo mismo. Y aparte el presidente, una de sus promesas de campaña, aunque lo quiera olvidar, fue: voy a meter al ejército a los cuarteles. El ejército tiene que regresar a los cuarteles y no puede seguir ejerciendo funciones de una policía. Eso no va a pasar, ya no pasó. Jaime. Sí, sobre la militarización del país, lean el texto de Alejandro Ope ayer. Yo creo que está muy bien explicado. Entonces, sigo con los señalamientos. La periodista, que sí es periodista, le preguntó sobre los datos del Coneval. Les dijo que qué opinaba, le preguntó al presidente, sobre las afirmaciones del Coneval que dicen que después de la crisis económica podría haber hasta 10 millones más de personas pobres. El Coneval dice más cosas. Dice también, por ejemplo, que sectores de las clases medias van a caer en pobreza. Eso quisiera decirlo porque confirma una tesis que tú sabes que yo he sostenido desde el año pasado, de que el presidente está en una especie de guerra contra las clases medias de este país, ¿sí? En parte porque se han, no sé si llamarlo así, se han vuelto fifí, se han afifado, ¿sí? Es un término que habría que registrar. Entonces le preguntó esto, afifado se debería hacer, pero bueno, todo esto le preguntó la periodista y pues el presidente dijo dos cosas igualmente absurdas. Primero, dice que están trabajando todos los días para que esto no suceda, ¿sí? Y segundo, que seguramente, que él cree que este asunto de los vaticinios, de los pronósticos del Coneval, se están haciendo pensando que la situación es como antes, ¿sí? En fin, y quiero decirles que no, o
sea, yo me le aventé las más de 120 páginas del texto de Coneval, me parece un texto básico para quien se dedica a esto, y se lo recomiendo mucho, pues. Lo que dice el texto básicamente es, toma en cuenta a los 19 programas prioritarios del gobierno federal actual enfocados a la pobreza y a las 38 acciones que publicó en otro de los gustados decretos el presidente. O sea, Coneval sí toma los programas del presidente López Obrador, y lo que dice sobre esto es que ninguno de esos 19 programas prioritarios está enfocado directamente, ¿sí?, a combatir las consecuencias de la crisis económica que se viene. No descarta Coneval que algunos de los programas puedan mitigar en alguna medida los efectos de esa crisis, pero dice que sería de manera indirecta, no directa. Es decir, el presidente está diseñando una estrategia, digamos, para matar, no sé, para matar al gigante, pero le está apuntando a otra cosa. A ver si la bala rebota y de rebote, pues mata al gigante, ¿no? Digamos, esa sería la lógica del presidente. Y dice más, el Coneval es un estudio larguísimo. Entonces, esa es una. Y aprovecho para también, la misma periodista le preguntó sobre los municipios de la esperanza, porque desde que se habló de los municipios que estaban libres de contagios, ¿sí?, el presidente prometió que se iban a dar a conocer, y ha pasado más de una semana, y el hecho es que todavía estamos esperando cuáles son esos municipios. Se dice que esos municipios son los que no han tenido ningún caso, son 259, los que no han tenido ningún caso, ¿sí? Pero además de que no han tenido ningún caso de coronavirus, sus vecinos tampoco. Pues yo quisiera saber cuáles municipios están en esas condiciones, y la verdad es que si ese es el requisito, me parece un requisito pues muy pequeño, la verdad. Es decir, debería haber como más criterios. A ver, y dejo esto así. Miguel. Bueno, déjenme decirlo primero sobre lo de Coneval. A mí me sigue asombrando que el presidente crea que solo porque él trabaja hablando del tema en las mañanas o en las tardes o a la hora que él quiera, las cosas se van a resolver porque va a dar unas órdenes y entonces las fuerzas del mercado y las fuerzas de los países se van a detener. Pues no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, cuando dice estamos trabajando, pues yo no sé en qué están trabajando, porque, o sea, lo que deberían estar haciendo ya se ha dicho muchas veces, se ha sugerido de muchas maneras. Hay 68 propuestas del Consejo Coordinador Empresarial a las que no le ha hecho el menor caso. Bueno, no las ha ni leído siquiera. Bueno, pero no lee nada, no te sientas mal por eso. Él no lee nada de nada. Está bien, pero no deja de asombrarme. Y entonces, hablando con unos amigos el día de ayer, en una discusión como esta, yo decía, había 2 o 3 economistas muy prominentes. ¿Quién podría hacer un ejercicio, digamos, de peras y manzanas para ver qué va a significar esto de crecer más del 7%? Hay quien ya está hablando del 30%, sí, o del 20%. O del 10%. Vamos a ponerle del 15% para ponerle una cifra. ¿Qué significa de crecer el 15%? Bueno, entonces me empezaron a dar algunas ideas y todas son terroríficas, Teresa. Significa, por ejemplo, que en términos agroindustriales, huevo, maíz, amén de las distorsiones que ya generaron con el precio de garantía del maíz. Te quiero decir que están ofreciendo, creo que 6,000 pesos por tonelada como precio de garantía, y en el mercado internacional anda como en 3,400 pesos. Entonces ya se generó una distorsión brutal que se va a pagar con dinero fiscal a esas personas. Bueno, amén de eso, huevo no va a haber, va a escasear. Las empresas no le van a invertir a seguir creciendo. Leche, tampoco.
O sea, la contracción no en temas como televisiones o automóviles o industria aeroespacial, ahí eso a ninguno de nosotros nos importa. Pero el huevo, la leche, la carne, digamos las legumbres, etcétera, o sea, eso va a empezar a escasear y van a empezar a subir los precios. Entonces, si de eso no se da cuenta el presidente, entonces, o no le han hecho un estudio de qué es lo que significa decrecer en el 15%, no va a haber empleo para los albañiles porque no va a haber construcción, no va a haber consumo de acero porque no va a haber construcción, ni consumo de cobre, ni consumo de cables, ni consumo de N número de cosas. Entonces, ojalá pudiéramos ponerlo, yo espero que tener esto para la próxima semana y darles una idea porque quedaron muy serios estos amigos de hacer un cálculo. Y la segunda cosa que me parece de la que está comentando Jaime, yo no sé de dónde sacan que hay unos municipios de La Esperanza y entonces los otros, ¿qué son? De la desesperanza. De la desesperanza, del infierno. Son los municipios donde uno no puede ir porque ahí se va a quemar como carbón, si entras, cruzas, además, bueno, no están ni delimitados, a veces dice, está llegando usted a Pénjamo, o está llegando usted a no sé dónde. Al infierno. Sí, pero, o sea, que cruzando ese letrero, te congelas o te va a haber el letrero, va a haber un letrero en cada municipio de la desesperanza que diga, viajero, si entras aquí, abandonad toda esperanza. ¿Sí? Bueno. Esa va a ser como en el infierno de Dante. Bueno, es que es una cosa, Jaime, tienes toda la razón, es una cosa loca. O sea, es nada más ir poniendo a unos municipios por debajo de otros, con condiciones y características rarísimas. O sea, yo francamente lo lamento mucho y pues, digo, no creo que haya mucho más que decir. Pero ¿saben qué es lo que yo empecé a escuchar? Que esos municipios de La Esperanza, la característica principal que tienen es que no se les ha hecho una sola prueba. O sea, no se sabe si en esos municipios hay o no contagiados porque no hay pruebas. Entonces, pues es que estamos hablando de puro cotorreo, de veras, son datos absurdos, y como el presidente, no sé si vieron ese video, que bueno, ya no sé si reír o llorar, que decía, ay, es que ya ven estos tecnócratas que creen que la economía es muy difícil. A ver, hombre, es una cosa de sentido común. A ver, una señora en su casa, ¿a poco estudió economía? Y ella maneja muy bien los recursos. Es que estos tecnócratas que creían que todo era que estudiar y que, o sea, lo ves y dices, híjole, no es posible, qué desprecio por el estudio, por la ciencia, por las personas que se dedican años y años a tener un conocimiento serio, hasta donde podemos los humanos, porque somos muy limitados, pero digo, hay personas que se han dedicado 20, 30, 40 años de su vida a estudiar un tema, pero el señor dice, pues que no, que eso de la economía es muy fácil. O sea, cualquier señora entiende. Es un desprecio, Tere, por la realidad. Es desprecio por la realidad. No. O sea, mira, yo no entiendo qué parte no entiende el presidente de que si las calificadoras lo califican más mal, él va a tener que empezar, como la señora de la que habla, a pagar más por sus pagos chiquitos en el Electra mundial que se llama el Fondo Monetario Internacional. O sea, no entiendo cómo no se da cuenta que, o sea, es una cosa elemental. O sea, en vez de pagar 10, va a pagar 12 o 15, y eso le quita dinero a su proyecto. Entonces, si se quiere comparar con la señora, es como si de repente el señor empezara a beber, y entonces en vez de darle sus 10 pesos semanales, le va a dar, mira Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, ¿no? No, pero ya no va a ser 2, va a ser 1. Va a ser 1.50. Y entonces con eso, pues ya no alcanza, ahí me guardas
Pamialipus, ¿no? Pues ya te lo bebiste. Ya, o sea, si quiere usar esos ejemplos, pues usémoslos. Pero pues entonces el señor tiene que entender que, pues, o sea, nomás hay 100 pesos. Y de ahí todo para abajo, no para arriba. Por cierto, y hay que recordarlo y recordarlo, el señor dice que no hay que endeudarse. Entonces, ¿por qué hace 15 días sacó un bono por $6,000 millones para sostener su proyecto? Pues obviamente nos estamos endeudando. Y además 5 puntos por arriba de lo que estaba la tasa en el mundo. O sea, yo no entiendo. O sea, sí, de verdad, esta especie de razón de señora en su casa sacándose así del brasier sus monedas y sus billetes, pues obviamente no, pues no aplica, pues, no aplica. Jaime. Y yo, por último, quisiera hablar del primer tema que se trató en la mañanera, el convenio con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que me parece pues un gesto muy bueno de parte de las instituciones de seguro, porque siempre las vemos como, ahí vienen estos a cobrarnos y a darnos un mal servicio, etcétera, etcétera. Hay muchas quejas sobre las instituciones de seguro, pero las instituciones de seguro van a, ahora sí que a asegurar a todas las personas que trabajan en el sector salud, me refiero no solamente a médicos y enfermeras y enfermeros, sino también a personal administrativo y de limpieza que han estado en contacto con el COVID, del 1 de abril hasta el último día de agosto, y a las personas que hayan fallecido les van a dar 50,000 pesos. Oye, El seguro pero no es tiene... una cantidad ridícula, de veras, Sí, ¿eh? Teresa, pero te voy a decir una cosa. Es una cantidad ridícula, pero que no da el gobierno, lo dan las compañías de seguro. Yo quisiera, a eso voy, es mejor tener esa cantidad que no tener nada. Yo estoy de acuerdo con que a ti te parezca una cantidad Oye, irrisoria, para... pero te voy a decir, para una gente que ha muerto, ese dinero puede ayudarle a su familia para una serie de cosas. Sin Ahora, duda, pero a está mí me pareció bien el gesto de la AMIS. Lo que me pareció mal es que el presidente, pues sí, pidiera un aplauso y Lord Molécula pidiera un aplauso y el presidente no fuera para decir, y el gobierno federal le va a dar otros 70 u 80 a estas personas fallecidas. O sea, el presidente se lava las manos. O sea, lo que hace el presidente es saber quién da, porque el gobierno no da. Quiero contrastar eso. La AMIS da 50,000 pesos y el gobierno mirando. Con eso terminaría mis comentarios. Tienes Mira, toda la razón. déjame, cuando vi la noticia, cuando vi eso en la mañana, tuve lo que llaman en inglés, disculpen los chairos, mixed feelings, porque dije, bueno, qué buena cosa de parte de la iniciativa privada, pero en efecto el gobierno no da nada, o sea, no está cuidando a nadie, no lo valora, no lo valora. No, exacto, no lo valora. Y lo peor es que el presidente con los brazos cruzados, ¿verdad? Dice, bueno, o sea, la sensación que tuve es esta, dado que se van a morir varios del sistema de salud, entonces qué bueno que la iniciativa privada está poniendo una lana, porque yo no voy a poner nada, aunque se mueran los gente del sistema de salud. Exacto. Entonces, o sea, ¿qué clase de persona es esa? O sea, así es. De veras es una cosa increíble. Entonces dije, híjole, yo me rindo, mano, porque, o sea, no puede ser. No te rindas. No te rindas, aquí nadie se rinde. O sea, no puede ser esta cosa de que el presidente con una sonrisota diga, ven, se van a morir un chorro. Y yo no voy a arreglarles nada. Pero aquí está la iniciativa privada que ha ganado mucho, porque los neoliberales les dieron mucha lana, y entonces pues, que ellos le pongan una lana, ¿no? Esa es la cuarta transformación. Híjole, de veras es como para... O sea, me metí debajo de las cobijas y dije, no puede ser, o sea, de veras no puede ser. En fin, yo con eso termino. A ver, Jaime, pues en los mensajes.
Mira, ya no da tiempo, pero yo quisiera mencionar algunos. Matt Nadal dice que nuestra realidad se parece a la de la película de Fuga en el siglo XXIII. Yo la vi. Es una película de los 70s con Michael York y Peter Ustinov, y Richard Jordan, que era, pues, ya se murieron dos de ellos, pero la escena transcurría en un futuro, en el siglo XXIII, en el que los sobrevivientes vivían bajo una cúpula. Y como tenía el problema de los alimentos y la sobrepoblación, me parece que a los 30 años tenían que Había la suicidarse. rueda de la vida. ¿Sí? ¿Mandé? Era la rueda de la vida donde La rueda de la vida, y se tenían que suicidar para que no hubiera sobrepoblación. Suicidando para que Así es. Y al final, Michael York, que hace el papel de un policía, de los que cuidan a los que no quieren suicidarse, termina adaptándose a los grupos rebeldes y se escapa con la chica, ahora sí que la heroína de la película. La película creo que ganó 1 o 2 Óscares, y fue una película como pues simbólica, ¿no? Buena recomendación de Matt Nadal, le agradecemos. Herbert PhD dice que no está de acuerdo contigo en que se tomen créditos, dice que él tiene mucha experiencia en eso y que pues, nos puede explicar por qué no cree que deban tomarse créditos. Rosa Yescas dice que le llegó el enlace. Hola Rosa, pero gracias Rosa por escribirnos, dice que le llegó el enlace de las medidas que va a tomar, las medidas sanitarias que va a tomar, de prevención sanitaria que va a tomar el gobierno de la Ciudad de México, pero que no supo enlazarlos para hacérnoslo llegar. A ver si lo vuelve a intentar y nos hace llegar. Es decir, ¿cuáles van a ser las medidas que se apliquen? Y bueno, pues le cierro esto diciéndoles que Banjico bajó la tasa a 5.5, lo que significa pues, que la idea es que con esto Banjico lo que quiere es que se invierta, ¿sí? en empresas, o sea, en gente, pues, y no que se guarde el dinero en la bolsa, etcétera. Bueno, pues eso sería todo, les agradezco mucho. Que presentar. Ah, sí, perdón. Y con ustedes, las caretas. Que, bueno, yo me despido. Gracias, Miguel. Gracias. Tere. Oigan, adelante con el comercial. Sí, oigan, acuérdense que Protector nos patrocina y pues tenemos que vivir de algo todos los aquí presentes. Entonces, está apareciendo en su pantalla para que tengan el link para entrar a Mercado Libre. Son 4 caretas en el paquete. Las pueden pagar en cómodas mensualidades. Entonces, de veras, en buena onda, pues ayúdennos, porque pues tenemos que sobrevivir igualito que ustedes. Entonces, páguenlas a cómodas mensualidades y aparte están padres porque no son hechas en casa, son hechas de una fábrica, hechas en México. Eso sí, el material es importado, es una mica importada y aprobada por la FDA. Se puede meter en lo que los médicos conocen como autoclave para esterilizarla, se puede lavar y les tapa ojos, nariz y boca. Entonces acuérdense que son nuestros patrocinadores, cosa que agradecemos mucho, y métanse a Mercado Libre y cómprenlas y en cómodas mensualidades, he dicho. Miguel González Compeán, bye. Tere, que te vaya muy bien. Jaime, cuídate mucho, abrazos desde lejos, pero muy, muy afectuosos, ¿eh? Y no te rindas. No me rendiré. Nunca. Bye. Bye.